La sala de prensa quedó completamente en silencio cuando Gökberg Yildirim y Semre Arda aparecieron juntos frente a los focos, visiblemente decididos a poner fin a semanas de rumores. Ambos caminaron con un ritmo firme, demostrando que la declaración no era improvisada y que llevaba tiempo preparándose. Los periodistas no tardaron en levantar sus micrófonos, conscientes de que algo grande estaba por revelarse. La presencia de ambos actores, tan serios como coordinados, aumentó el nivel de expectativa en el estudio. Desde el primer segundo, se sintió una tensión positiva, como si todos supieran que estaban frente a un momento histórico. La atención absoluta se concentró en sus primeros gestos y miradas. Cuando Gökberg tomó la palabra, su voz sonó sorprendentemente serena, casi calculada, como si midiera cada sílaba. Explicó que la decisión de hablar públicamente no había sido fácil, pero que ya no podían guardar silencio. A su lado, Semre asentía con firmeza, demostrando que la declaración había sido un consenso entre ambos. Los flashes comenzaron a multiplicarse mientras él continuaba. Era evidente que la prensa llevaba días esperando esta aparición conjunta. Tom. La atmósfera vibraba con una mezcla de intriga y expectación. Semre intervino entonces con un tono claro y directo, queriendo dejar claro que todo lo que se diría a partir de ese momento nacía de la responsabilidad y la transparencia. Expresó que el silencio solo había alimentado malentendidos que ya no tenían intención de permitir que crecieran. Aseguró que el público merecía conocer la verdad tal como era. Cada palabra de la actriz parecía ensayar el equilibrio perfecto entre firmeza y sensibilidad. Tanto, tacto. Los camarógrafos se inclinaban hacia adelante, intentando captar cualquier matiz emocional. El clima se volvió aún más intenso cuando ambos respiraron profundamente antes de continuar. Gökberg señaló que la razón principal de la comparecencia era proteger algo que valoraban más que cualquier especulación mediática. Habló de un proceso largo, lleno de decisiones difíciles y conversaciones sinceras entre ellos. Reconoció que la presión del entorno había convertido lo personal en público sin su consentimiento. Por eso, esta declaración se había vuelto inevitable. Lo que resaltaba era la madurez con la que cada uno abordaba el tema. Sus ojos dejaban ver una mezcla de determinación y alivio. Semre añadió que este era un momento que tarde o temprano tendría que llegar, porque seguir evadiéndolo solo habría generado más daño. Aclaró que no estaban allí para dramatizar nada, sino para informar con la mayor claridad posible. Su voz firme contrastaba con la emoción que se percibía en su mirada. Recalcó que ambas partes habían sido totalmente francas entre sí desde el primer día. La prensa tomó nota de este detalle de inmediato. La sinceridad mutua parecía ser el centro de toda la declaración. Los periodistas escuchaban sin interrumpir, conscientes de que cualquier pregunta en ese instante podría romper la continuidad del mensaje que estaban construyendo. Gökberg continuó explicando que cada paso que habían dado había sido analizado con cautela. Afirmó que la situación había adquirido una dimensión pública que ya no podían evitar. Por eso, hablar abiertamente era un acto necesario. Cada frase generaba nuevas interpretaciones en las redes sociales, que seguían la emisión en directo. El ambiente transmitía la sensación de un anuncio sin precedentes. Seguía usar escarilla de Kisco Parceltes.6.
Contact was a farfars, en París de dejar. Pongo precedentes. Semre reiteró que ambos estaban completamente de acuerdo en dar este paso juntos, demostrando que la decisión no había sido impuesta por ninguna de las partes. Explicó que lo que habían vivido en los últimos meses los había convertido en un equipo más fuerte. Aclaró que su prioridad era cuidar lo que habían construido, lejos de cualquier interferencia externa. Sus palabras resonaron como un mensaje de protección y compromiso. Ya, los medios captaron de inmediato esa intención. En ese instante, todo el estudio parecía contener la respiración. Goldberg señaló que la declaración no buscaba convencer a nadie, sino simplemente exponer la verdad. Talantia destacó que estaban cansados de rumores que no provenían de ellos. Aseguró que la intención era abrir una nueva etapa, libre de distorsiones. Habló con una honestidad que sorprendió incluso a los reporteros más experimentados. Su postura resaltaba la voluntad de cerrar filas ante las críticas. El mensaje era claro. Había límites que ya no permitirían que fueran cruzados. Semre enfatizó la importancia de la confianza en lo que estaban compartiendo, recordando que durante meses habían sido víctimas de informaciones manipuladas. Subrayó que esta vez no habría intermediarios ni interpretaciones ajenas. Cada palabra salía directamente de ellos. Campo. Este gesto, aseguró, debería significar algo para quienes lo seguían desde hace años. ¡Oh, no! Los espectadores comprendieron la magnitud del momento. Las redes se inundaron de reacciones apenas ella terminó su frase. Goldberg explicó que esta aparición conjunta no era un impulso emocional, sino una acción largamente reflexionada. Indicó que la presión había crecido hasta un punto insostenible. Describió cómo la desinformación había afectado incluso otros aspectos de su vida profesional. Por ello, la decisión de hablar se volvió inevitable. Sus palabras revelaban el cansancio acumulado, pero también un deseo de liberación. Semre intervino una vez más para hablar del respeto que ambos se tenían y que querían preservar por encima de cualquier titular amarillista. Señaló que habían trabajado durante meses para manejar la situación con discreción. Para la unidad. Sin embargo, ese esfuerzo no bastó frente a la velocidad con la que circulaba la especulación. Su mirada se volvió más suave mientras hablaba. Era claro que para ella, este momento significaba un cierre necesario. Los periodistas lo notaron de inmediato. Goldberg, intentando desviar la atención del dramatismo mediático, aclaró que no pretendían generar polémica adicional. Reafirmó que estaban allí simplemente porque tenían que hacerlo. Esta frase encendió una ola de titulares instantáneos en todas las plataformas. Lo dijo con tal convicción que no dejó espacio para dudas. Su sinceridad se imponía como la fuerza motora de toda la declaración. La sala completa reaccionó con un silencio que parecía amplificar aún más sus palabras. Semre decidió reforzar el mensaje repitiendo que la necesidad de hablar era más fuerte que cualquier temor al juicio público. Explicó que eran conscientes del impacto que sus palabras tendrían, pero aún así querían asumirlo. Subrayó que el público tenía derecho a escuchar la versión verdadera, no la interpretada. Esta postura generó un fuerte respeto entre los presentes. Su seguridad impresionaba. Era evidente que no volverían atrás. Goldberg añadió que este paso representaba un punto de inflexión, no solo para ellos como figuras públicas, sino también como seres humanos. Explicó que necesitaban poner límites por el bien de su equilibrio personal. Reconoció que habían cometido errores, como todos, pero que nunca
habían perdido la intención de protegerse mutuamente. Su voz tembló apenas, lo suficiente para revelar emoción, sin perder control. Ese detalle bastó para convertir el momento en algo aún más memorable. La prensa tomó nota silenciosa. Semre hizo hincapié en que no buscaban dramatizar ni victimizarse, sino simplemente aclarar lo que durante semanas había sido objeto de debate público. Declaró que la verdad era más simple de lo que muchos imaginaban. Añadió que preferían enfrentarla ahora, de manera directa y conjunta. La transparencia, aseguró, era su único objetivo. Sus palabras generaron un eco emocional entre los espectadores. La sensación de un cierre definitivo era palpable. Goldberg concluyó afirmando que, después de este anuncio, ambos continuarían con sus proyectos de manera libre y sin presiones externas. Dijo que la etapa que dejaban atrás había sido difícil, pero también necesaria para fortalecer su determinación. Expresó su gratitud hacia quienes habían confiado en ellos sin exigir explicaciones. Su tono finalizó con una serenidad inesperada. Era evidente que la carga comenzaba a disiparse. La sala entera lo sintió. Finalmente, Semre cerró la declaración agradeciendo la paciencia del público y la presencia respetuosa de los medios. Reiteró que no habría más comentarios adicionales sobre el tema. Aseguró que lo dicho en ese momento representaba su postura definitiva. Miró a Goldberg con complicidad, demostrando que el mensaje había sido trabajado juntos hasta el último detalle. Ambos hicieron una leve inclinación en señal de cierre. Y con eso, la conferencia terminó, dejando a todos con la sensación de haber presenciado un momento trascendental.